Bueno, pues vamos a ver ahora lo que son la fiebre en enfermedades infecciosas. ¿Sí me escucho bien? Sí, Ok. sí, sí, sí. Dale a la siguiente. Bueno, primeramente vamos a ver lo que es la fiebre de origen desconocido. Bueno, ha habido varias definiciones a lo largo del tiempo sobre lo que es la fiebre del origen desconocido. Y dice que a menudo pues se va a referir a esto como una fiebre que aparentemente no tiene causa inicial. De aquí a que se le dé pues el término de origen desconocido. Y pues va a haber varias características para poder definir como tal una fiebre de origen desconocido. En 1961, pues una de las primeras definiciones es que va a ser una fiebre que sobrepase los 38.3 grados en dos tomas consecutivas y de diagnóstico incierto. Dale a la siguiente. Bueno, y aquí pues Harrison nos dice ciertos criterios para poder catalogar como una fiebre de origen desconocido como tal. El primero que ya les mencioné ahorita, pues va a ser la fiebre de 38.3 grados en al menos dos ocasiones, una duración de mayor a 3 semanas, que pues no cede la fiebre, mm, sin compromiso inmunitario conocido, o sea que sea un paciente aparentemente sano, y un diagnóstico incierto, a pesar de haber realizado pues una anamnesis minuciosa, que la exploración física pues no revele nada como tal, y nos menciona que pues va a haber ciertas pruebas que van a ser obligatorias antes de poder decir que es fiebre de origen desconocido o que nos va a guiar a un diagnóstico para poder pues encontrar la etiología como tal de la enfermedad. Y entre las pruebas que son obligatorias, pues se nos menciona que va a ser la velocidad de cimentación glomerular, la PCR, pues un hemograma completo, electrolitos, creatinina, proteínas totales, la fosfatasa alcalina, ALT, AST, lo que es el lactato de deshidrogenasa y pues todos los demás que se ven ahí. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues como ya sabemos, el término parapiógeno pues se va a referir a cualquier pues sustancia tanto endógena como exógena que va a producir pues una alteración en lo que es la regulación de la temperatura como tal. Y aquí pues se incluye pues tanto las toxinas como los agentes microbianos, microorganismos de varios tipos. Y también pues tenemos lo que son las citocinas, que como sabemos pues van a ser sustancias que pues van a influir tanto en la inflamación, en la quimiotracción de diferentes células y la alteración de pues lo que es la homeostasis como tal. Y aquí entra pues las citocinas pues que van a destacar en cuanto a la fiebre, pues, van a ser lo que es la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, el factor neurotrópico ciliar y el interferón alfa. ¿Dale? Y pues como ya mencioné anteriormente, pues todo esto va a tener pues varios factores que pues van a ser en su mayoría exógenos, como pueden ser bacterias o productos de sustancias fúngicas y algunos tipos de virus también van a desencadenar esta etiología. ¿Vale? Bueno, continuando con la fisiopatología, pues tenemos que la fiebre pues va a estar relacionada directamente con lo que es la producción de prostaglandinas, principalmente con lo que es la prostaglandina E2, la cual pues va a tener pues acción directa sobre los centros termorreguladores, que es tanto el hipotálamo como el tercer ventrículo. Aquí pues en cuanto a las prostaglandinas, en cuanto a la E2, pues va a ser la que va a estar relacionada principalmente con lo que son las mialgias, artralgias y pues que están acompañadas también de fiebre. Se nos menciona también pues que va a haber cuatro receptores en los cuales la prostaglandina va a estar actuando.
Aquí el que pues va a ser más relevante va a ser el receptor de tipo 3, que es el que va a estar relacionado directamente con lo que son los cuadros febriles. Dale a la siguiente. Y pues como ya les estaba mencionando, pues lo de las prostaglandinas va a estar desencadenando varios procesos que van a culminar con la liberación rápida de lo que es el AMP cíclico. Y el AMP cíclico pues va a ser el que va a ser el responsable de los cambios en el punto de ajuste hipotalámico como tal. Y a esto pues agregado a las citocinas pues van a contribuir más aún a lo que es la hiperexia y pues en algunos casos puede estar relacionado pues con hemorragias, que también se relaciona con traumatismos o en casos más severos infecciones de lo que es el sistema nervioso central. Dale. Y aquí pues les puse un pequeño esquema de cómo va a estar interactuando aquí con las reacciones febriles, ¿sí? Se pueden ver pues tanto la infección, toxinas, como agentes principales, pues la interacción de las interleucinas en la circulación y básicamente un esquema muy de resumen de lo que ya mencioné anteriormente. Dale a la siguiente. Ok. En cuanto a la fiebre de origen desconocido, pues tenemos que también se le va a denominar como fiebre de origen a determinar, pues debido a su causa incierta o fiebre de origen oscuro. Y este, pues a su vez, se va a clasificar en cuatro tipos, lo que es la fiebre de origen oscuro clásica en pacientes, pues aparentemente inmunocompetentes, en la fiebre de origen nosocomial, en pacientes neutropénicos y en la que va a estar asociada también a pacientes con VIH. Siguiente. En cuanto a la fiebre de origen oscuro clásica en pacientes inmunocompetentes, pues tenemos que esta se va a definir como un paciente que pues pues incurre en 3 visitas al hospital, pues presentando fiebre como tal, o que ha sido un paciente que ha estado una semana pues ya hospitalizado y que se ha estado estudiando y no se reconoce la causa de la fiebre como tal. Siguiente. El segundo tipo, pues que es la fiebre de origen nosocomial, pues son pacientes hospitalizados con fiebre de por lo menos un día, en el cual pues no había foco de infección previo a su admisión a la unidad. Se menciona que va a requerir un mínimo de 3 días para examinar al paciente y en caso de que pues no se establezca una etiología como tal que desencadene la fiebre, pues va a poderse catalogar dentro de este caso como tal, o un mínimo de 2 días donde se le ha tomado cultivo al paciente y no se ha observado crecimiento pues, de algún agente como tal. Y se nos menciona que pues, las causas más frecuentes que pueden llegar a desencadenar fiebre en este tipo de pacientes pues son tromboflebitis séptica y no séptica, embolismo pulmonar, que sea fiebre relacionada a medicamentos, pues en caso de sinusitis complicada en pacientes que están sometidos a sonda nasogástrica, infección de vías urinarias y neumonía. Dale a la siguiente. En cuanto a los pacientes neutropénicos, pues se nos menciona que estos van a ser fiebres recurrentes y que el paciente pues presenta una cuenta de neutrófilos por debajo de 500 por milímetro cúbico. O pacientes que presentan pues cifras pues superiores a estas, pero que la tendencia sea que en 1 o 2 días pues disminuyan por debajo de esta cifra. También pues son pacientes que se han estudiado por 3 días y que no se ha logrado establecer un diagnóstico pues específico. O igual que en el anterior, pues un cultivo que en por lo menos 2 días no presenta crecimiento bacteriano. Y pues algunas causas que pueden llegar a generar fiebre en este tipo de pacientes, pues pudiera ser infecciones bacterianas, pues candidiasis y aspergilosis. Dale a la siguiente. Y en cuanto al anterior, y en cuanto a los pacientes con fiebre asociada a VIH,
pues van a ser pacientes de tipo ambulatorio con fiebres recurrentes en un periodo pues mínimo a 4 semanas, o pacientes que han sido hospitalizados con fiebres recurrentes en un lapso de 3 días, como mínimo hayan presentado fiebre en pues 2 días anteriores, y de igual manera que no haya evidencia en los cultivos. Y algunas causas comunes en este tipo de pacientes pues pueden ser Mycobacterium, en Pneumocystis jirovecii, citomegalovirus, pacientes complicados con sarcoma de Kaposi, linfomas y también pues la asociada a medicamentos. Siguiente. Bueno, y en cuanto a las causas de fiebre de origen desconocido, pues tenemos en sí pues muchísimas causas, que pueden ser pues infecciones generalizadas, alteraciones en la termorregulación, enfermedades granulomatosas, neoplasias, ¿sí? Como se pueden ver en las tablitas. Dale a la siguiente. Pues también lo que son infecciones pues ya localizadas, enfermedades de tipo metabólico, enfermedades del tejido conjuntivo, pues aquí destaca lo que es la lupus principalmente, y pues otras causas. Entonces, pues realmente es muy amplio el espectro de etiologías que nos va a estar generando, pues fiebre de origen desconocido. Siguiente. Bueno, en cuanto al enfoque del paciente, pues aquí lo más importante es realizar los estudios buscando indicios con potencial diagnóstico, así es como maneja el término. O sea que si sospechamos de alguna causa, pues la anamnesis, la exploración física va a ser enfocada sobre esa causa en específico. Y si sospechamos de algún problema de infección de tubo digestivo, por decir algo, no vamos a ir a buscar cáncer de hueso, sino que nos vamos a ir sobre lo que sospechamos principalmente, que va a ser el desencadenante como tal, pues con la finalidad pues, de establecer un diagnóstico. Y aquí por la anamnesis, pues debe de incluir el patrón de la fiebre, si es una fiebre de tipo continuo o fiebre recurrente, y pues la duración de la misma como tal. Y pues como ya mencioné, pues la exploración física debe ser completa y pues se debe de prestar atención principal pues a los tejidos linfáticos, arterias, vaso, hígados. En caso de que el paciente haya presentado cirugía previa, pues buscar focos de infección, pues que haya algún daño en la superficie de la piel, mucosas y demás. Dale a lo siguiente. Vamos a tener también otro tipo de dato que nos va a ser pues importante al momento de diagnosticar la fiebre como tal, y van a ser lo que son las crioglobulinas, que estos van a ser anticuerpos que van a estar presentes en cierto tipo de patologías. Nos menciona que estas pueden manifestarse cuando una muestra se enfría por debajo de 37 grados, y la presencia de crioglobulinas pues van a ser indicativos de cierto tipo de patologías, entre las que destacan la hepatitis, que especialmente la hepatitis de tipo C. La mononucleosis infecciosa pues también nos va a estar dando indicios de crioglobulinas, leucemias, linfomas o mielomas múltiples, y en el caso de lupus o artritis reumatoide también se pueden apreciar lo que son las crioglobulinas. Siguiente. Y pues aquí les puse también unas pequeñas tablitas pues de todas las causas que han sido publicadas, pues sí, que nos van a estar generando fiebre de origen desconocido. Esta tablita pues la saqué del Harrison, de la edición más reciente, entonces pues no es tan obsoleta la información. Y pues aquí se puede ver que, pues sí, en cuanto a las infecciosas o inflamatorias no infecciosas hay varios tipos. Dale a la siguiente. También pues ciertos tipos de neoplasias y pues trastornos de la termorregulación. Pues en sí todos los factores que nos van a estar desencadenando este tipo de problema. Siguiente. Bueno, y aquí les puse un pequeño esquema, pues que nos va a servir para llegar a un posible, pues diagnóstico como tal.
Como ya les mencioné, pues uno de los criterios va a ser la fiebre por encima de 38.3 grados y con una duración mayor a 3 semanas sin un compromiso inmunitario, pues aparente. Pues seguido de lo que es la exploración física, suspender tratamientos con ciertos medicamentos para descartar, pues que sea una reacción relacionada con el medicamento como tal. Los estudios obligatorios que ya les mencioné ahorita, que están aquí. Pues otro de los puntos que nos menciona, pues es descartar la manipulación del termómetro, que muchas veces, como sabemos, pues los pacientes van a querer estar enfermos para recibir atención, entonces es un punto importante a considerar. Pues el punto de suspender o sustituir medicamentos para descartar fiebre de tipo farmacológica, y de aquí pues se va a empezar a desglosar sobre los posibles diagnósticos probables que nosotros pensemos. Y aquí pues nos vamos a guiar obviamente por las guías o por nuestro conocimiento como tal. En caso que no se llegue a un diagnóstico, pues vamos a continuar realizando pruebas para procurar llegar a algo. Dale a la siguiente. Y pues continuando con el segundo punto del esquema, pues aquí ya empezamos a utilizar pues imágenes más completas como pueden ser imagen como gamografías, radiografías, todo lo que nos permita una exploración física pues más profunda. Y de igual manera, en caso que la gamografía presente anomalidades, pues recurrir a biopsias o cultivo con la finalidad de obtener un diagnóstico y en caso de que no lo obtengamos, pues vamos a, como quien dice, retroceder un pequeño paso y vamos a repetir toda la anamnesis y la exploración física como tal. Y de igual manera, pues, si se llega a un diagnóstico, pues el tratamiento va sobre el diagnóstico como tal, si no, pues a seguir estudiando al paciente hasta llegar a algún diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues nos menciona que los tratamientos empíricos pues van a estar indicados solamente cuando el paciente presente un deterioro rápido, ya que pues el administrar antibióticos o algún otro tipo de fármacos pues nos va a alterar pues severamente la posibilidad diagnóstica o lo va a retrasar considerablemente. Es por esto que se debe de evitar el uso de fármacos, al menos en un primer estadio. Y pues como les mencioné, el uso de tratamiento antibiótico pues va a disminuir pues severamente la capacidad para realizar cultivos pues de manera adecuada. Y la fiebre pues es persistente y aún no se, y aún se desconoce pues así la etiología como tal. En fases avanzadas del estudio del paciente pues se recomienda el apoyo con AINES, pues para que el paciente pues sí, para facilitar la estadía del paciente. Y un fármaco nuevo que se menciona que se ha estado utilizando recientemente va a ser la anakinra, sí, que pues va a ser un recombinante de los receptores de la interleucina 1, por lo cual nos va a estar bloqueando la actividad de la interleucina 1 alfa y beta como tal, y pues nos va a ayudar a disminuir un poco la fiebre de lo que es el paciente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son las fiebres transmitidas por vectores. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar con lo que son las riquecias. Pues como ya sabemos, van a ser enfermedades producidas por microorganismos del género, pues Rickettsia. Estas pues van a ser bacterias que van a ser estrictamente intracelulares y morfológicamente pleomórficas. Y entre pues las características que destacan, pues es que son cocobacilos G pleomórficos, pues todos van a pertenecer a la misma familia, son intracelulares obligados, son inmóviles y son aerobios y pues resultan pues sensibles a la tinción de Giemsa como tal. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto a la clasificación, pues tenemos que se van a clasificar pues en varios grupos, como el grupo del
del tifus, el grupo de las fiebres exantemáticas, y aquí pues se observan los que son pues los más relevantes y su vector como tal. Aquí pues los que más nos interesan pues son la Rickettsia rickettsii, que es el que está relacionado con la fiebre de las montañas rocosas, que es una de las formas más severas de la enfermedad. Dale a la siguiente. Y otra forma pues, de clasificarlas es pues así se maneja la clasificación como tal, como otras nada más. Y aquí, pues, de los importantes, pues sería la fiebre Q, que pues también tiene etiología en todo el mundo y que es de los que generan pues más problemas, sí, hospitalarios. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto a los cuadros que van a ser producidos por las riquecias, pues tenemos aquí los más relevantes como tal, que va a ser pues la fiebre botonosa mediterránea, que va a estar pues desencadenada por Rickettsia conori, fiebre de las montañas rocosas, que va a estar pues dada por Rickettsia rickettsii, tifus de los matorrales, por Orientia tsugamuchi, rickettsiosis pustulosas por Rickettsia cari, tifus exantemáticas, pues la tipo tanto endémica como epidémico, que están también generadas por Rickettsias, tanto tifi como Prowazeki, Ehrlichiosis minocítica y bueno, y Ehrlichiosis granulocítica. Dale a la siguiente. Bueno, y en cuanto a las principales rickettsiosis en México, pues tenemos a lo que son las del grupo tifus, que son pues las epidémicas y las endémicas, que aquí destacan lo que es Rickettsia Prowazeki y Rickettsia tifi, y en las fiebres manchadas, que se incluye lo de las montañas rocosas con Rickettsia rickettsii. Siguiente. Bueno, en cuanto a la fiebre manchada de las montañas rocosas, tenemos que este va a ser un padecimiento pues febril exantemático agudo, que se va a caracterizar por vasculitis con infiltrado perivascular linfocitario y amplios signos y síntomas que pues, se van a caracterizar por cuadros severos y letales si no son tratados de manera oportuna. Pues como ya mencioné, pues el agente causal va a ser Rickettsia rickettsii, y aquí pues va a involucrar pues a- al vector, que va a ser pues la garrapata como tal. Dale a la siguiente. Pues esta fiebre de las montañas rocosas tenemos que es la más letal de las infecciones que van a estar ocasionadas por las rickettsias. La garrapata pues es Rhipicephalus sanguineus, que es la que va a ser la portadora, el vector principal de este tipo de rickettsia. En cuanto a los rangos de edad, tenemos que el grupo más susceptible pues son las personas de 6 a 9 años de edad. Otro de los factores de riesgo pues son las condiciones de regazo social o condiciones ambientales que van a favorecer el desarrollo de las garrapatas, como puede ser pues una sociedad donde haya mucho, tanto perro como gato, que son los principales portadores de la garrapata como tal. Y pues en cuanto a la letalidad, pues tenemos que este va a andar aproximadamente entre el 7 y el 13% pues, de las personas que adquieren la fiebre. Dale a la siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos que esto va a variar desde una enfermedad leve hasta una que puede llegar a cursar, pues una evolución fatal. El periodo de incubación, pues del patógeno va a ahondar entre 2 y 14 días, y los síntomas van a ser pues inespecíficos. Aquí el que más destaca pues va a ser el exantema como tal. Se va a caracterizar el cuadro por fiebre mayor a 38,9 grados, cefaleas, mialgias, dolor abdominal, vómito y diarrea. Dale a la siguiente. Y pues aquí está lo que es el exantema. En los casos pues leves, pues tenemos que va a tener un predominio pues en manos, tobillos, palmas y plantas. Va a haber pues diseminación de forma centrípeta al resto del cuerpo en aproximadamente 2 a 3 días. El exantema pues es de tipo
máculo eritematoso y puede progresar a máculo papular con aspecto pues petequial y purpúrico. Y en los casos pues ya más severos de la enfermedad, el paciente puede desarrollar necrosis y gangrena pues en las partes más distales del cuerpo, que pueden ser pues dedos de manos, pies. En cuanto a los datos de laboratorio, pues tenemos proliferación de riquecias en el endotelio vascular. Va a haber un aumento de la permeabilidad, pues lo cual nos va a estar desencadenando lo que son las hemorragias petequiales y puede haber afectación de diferentes órganos. El principal es piel, pero también nos puede afectar lo que es pulmón, hígado y riñón. Aquí, pues el paciente puede llegar a presentar leucocitos normales o puede llegar a presentar leucopenia. También va a presentar trombocitopenia. Las transaminasas, pues en caso de afectación al hígado, pues van a estar elevadas. El paciente puede presentar también hiponatremia, pues debido a la afectación pues, renal como tal, hipoalbuminemia y elevación de los ácidos, también pues, en caso de afectación de, tanto de hígado como de riñón. Dale a la siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que aquí se va a realizar la determinación de anticuerpos, pues principalmente buscando el IgM y el IgG, pues específicos para la riqueza. Pues también va a ser un criterio diagnóstico pacientes que residan o procedan de áreas endémicas y que presenten pues los síntomas y signos clásicos de la fiebre como tal. Y está la prueba de Weil-Felix, que esta es una prueba de aglutinación, que pues va a ser también pues diagnóstico para este tipo de etiología como tal. Y el caso confirmado pues va a ser un paciente con sintomatología compatible y que aparte pues presente el exantema característico y el antecedente de una mordedura o contacto con garrapatas y proceder pues de una región donde sea común pues este tipo de problema como tal. Dale a la siguiente. En cuanto al tratamiento, pues este va a estar dividido pues en tres grupos, por así decirlo, o cuatro. En niños con un peso por debajo de 45 kilogramos, aquí pues lo indicado va a ser doxiciclina a dosis de 4.4 miligramos por kilogramo por día cada 12 horas. Y en niños mayores a 45 kilogramos y adultos, pues la dosis indicada va a ser 100 miligramos cada 12 horas. En adultos críticos, pues tenemos que va a necesitar una carga de doxiciclina de 200 miligramos cada 12 horas por un periodo de 72 horas. Y en niños críticos, pues se va a manejar en un peso menor a 45 kilogramos una carga de 4.4 miligramos por kilogramos por dosis cada 12 horas por 72 horas de igual manera. Una de las alternativas, pues va a ser el cloranfenicol, que este va a estar indicado para lactantes y niños en una dosis de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día, dividido en 4 dosis. Para adultos, pues la dosis va a ser igual, pero va a ser fraccionada pues cada 6 horas. Y para embarazadas, la dosis recomendada va a ser de 50 a 75 miligramos por kilogramo por día, también en un periodo de 6, sí, pues fraccionada en cada 6 horas. Y en cuanto a las complicaciones, pues los que más destacan va a ser la septicemia por germen no especificado en un 33% de los pacientes y la coagulación intravascular diseminada aproximadamente en un 6.3%, que pues van a ser las más graves o de las más comunes, por así decirlo. También puede presentar neumonía inespecífica el paciente o edema pulmonar, encefalitis y edema cerebral aproximadamente en 6% de los pacientes, poco común, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Y pues tenemos que entre las principales causas de muerte, pues van a destacar lo que es la infección de la microcirculación pulmonar, pues la neumonía intersticial y edema pulmonar como tal. Y en casos pues, más severos, pues la afectación como tal del sistema nervioso central con una posterior falla respiratoria. De aquí pues la importancia de un pronto diagnóstico de la enfermedad.
Dale a la siguiente. Y en cuanto a los criterios para referir a un paciente, pues va a ser que presente la triada característica de la enfermedad como tal, que va a consistir en fiebre, exantema y cefalea o irritabilidad, más uno de los siguientes síntomas, que sería pues dolor abdominal, vómitos frecuentes, deshidratación, somnolencia, convulsiones, hipotensión, oliguria, sangrado o petequias. Y pues todo esto es sacado de la guía de la práctica clínica. Dale a la siguiente. Otro de los de enfermedades por riqueza pues, va a ser el tifus epidémico, que este pues va a estar transmitido, bueno, va a estar ocasionado por lo que es la Rickettsia prowazekii. Este pues va a ser un parásito exclusivo de los piojos, específicamente el piojo Pediculus humanus corporis, que es el que habita en nosotros los seres humanos como tal. Y pues la transmisión pues se va a dar pues básicamente en circunstancias que predispongan a que la población pues presente pues epidemia de piojos como tal. Y aquí pues esto va a ser un círculo vicioso por así decirlo. Si una persona infectada pues va a infectar piojos, el, el piojo pues va a secretar el patógeno por las heces pues van a infectar a la persona pues mediante el rascado que se va a autoinocular o por vía respiratoria, y es así como va a estar pues persistiendo el ciclo de infección como tal. Y tenemos pues un, lo que es la enfermedad de Brill-Zinsser. Esto es como una reinfección tiempo después, debido a que el parásito puede vivir por mucho tiempo en lo que son los tejidos linfoides después de una prima infección, y ya pues después, por ciertas situaciones, pues la enfermedad se puede pues reactivar como tal. Dale a lo siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues van a ser muy similares a las de la fiebre de las montañas rocosas. Pues va a destacar lo que es el malestar general, la tos, cefalea, dorsalgias, y la fiebre pues va a iniciar en un periodo pues mayor a 14 días de los síntomas iniciales, a diferencia de la enfermedad anterior, pues que la fiebre es de los principales síntomas. Y pues después también puede llegar a presentar síntomas gripales, dilirio y estupor. También el paciente pues va a presentar un exantema de tipo macular, pero a diferencia del anterior que empieza afectando lo que son palmas y de manos y pies, pues aquí primero va a ser en axilas la afectación y después se va a diseminar lo que es el tronco y ya por último las extremidades. Y nos menciona que pues esta etiología rara vez va a afectar a lo que son cara, palmas y plantas, a diferencia de la etiología anterior, pues que sí afecta pues todo el cuerpo como tal. Entonces puede ser un criterio que nos puede ayudar pues, a saber hacia dónde orientar un poco el diagnóstico. Dale a la siguiente. En cuanto a los datos del laboratorio, pues el paciente también puede presentar pues, leucocitos normales o leucopenia. La trombocitopenia pues también es característica, transaminasas elevadas, proteinuria y hematuria, hipoalbuminemia y elevación de los azuados. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues de igual manera se va a realizar lo que es la detección de lo que son los anticuerpos, pues tanto IgM como IgG, pues específicos para el antígeno. Y pues es importante que los antecedentes de pediculosis, pues agregando los síntomas y signos clínicos que pues ya se mencionaron anteriormente. En cuanto al tratamiento, pues se va a tratar con doxiciclina a razón de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días y clorafenicol
50 a 100 miligramos vía oral o vía intravenosa cada 6 horas por 10 días. Dale a la siguiente. Y tenemos lo que es el tifus endémico, que pues se denomina también tifus murino. Y aquí la principal riqueza que va a estar generando este problema es Rickettsia tifi, que pues es, pues sí, endémico de lo que son ratas, perros y gatos y se transmite por medio de las pulgas. Y los humanos pues se van a infectar a través del contacto de las heces o por picadura de la pulga como tal. Siguiente. Bueno, aquí pues los síntomas se nos menciona que van a ser menos graves y con una duración pues más leve a comparación del tipo epidémico. Nos menciona que aproximadamente estos síntomas pues, van a tener una duración de 10 días. Igual van a destacar lo que es la fiebre, cefalea, escalofríos, y en un 50% de los pacientes se puede presentar exantema maculopapular en tronco, que va a desaparecer pues rápidamente. Y nos menciona que pues no va a afectar ni palmas ni plantas. Y de igual manera para el diagnóstico, pues la detección de anticuerpos específicos. En cuanto a los análisis de laboratorio como tal, pues el paciente va a presentar leucocitos normales o leucopenia también, trombocitopenia. Un dato que no se menciona en los anteriores pues, es la anemia y las pruebas de función hepática pues elevadas también. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues va a ser doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días, o cloranfenicol de 50 a 100 miligramos vía oral o intravenosa cada 6 horas por 10 días también. En embarazadas, pues está indicado lo que es el ciprofloxacino a razón de 500 a 750 miligramos vía oral cada 12 horas o ampicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Siguiente. Y pues en cuanto a las medidas preventivas, pues generales para todas las riquezas, pues es evitar el contacto con perros infestados con garrapatas, pulgas o piojos y pues remover en caso que tengamos un animal en casa que pues tenga garrapatas, pulgas o piojos, pues nos menciona que remover con pinzas sin tocarlas con los dedos. Otro punto pues es el aseo personal pues adecuado, pues una higiene domiciliaria pues también óptima, la desparasitación continua de perros y gatos y pues la información hacia la comunidad sobre las características de la enfermedad, que pues esto ya es algo que depende pues de nosotros y hacer pues entender a la comunidad cuáles son los síntomas que pueden presentar y pues que no lo dejen pasar, que se atiendan pues de manera oportuna. Todo esto pues viene en la guía de la práctica clínica como tal. Siguiente. Además de que no te escuchas, Priscila. No se escucha nada. Priscila. Sí, la despierta, Pris. Sí, pero un tantito. Voy. Ah, gracias. Ay, no se da. Bueno, como definición, pues está producida por un virus, principalmente el flavivirus, y es transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, la hembra. Este se caracteriza por fiebre de inicio súbito, cefalea, mialgias, artralgias y principalmente porque el paciente va a presentar dolor retroorbital. En cuanto a su periodo de incubación, mencionaba que es de 3 a 15 días, en un promedio de 5 a 6. Esta persona es infectante desde un día antes, desde que empezó los síntomas.
Aquí la inmunidad definitiva puede ser una inmunidad total o parcial y pues va a depender de los serotipos del virus, que puede ser 1, 2, 3 o 4. La forma de transmisión, la hembra del mosquito Aedes va a depositar sus huevos pues en agua, por eso siempre les dicen que tienen que voltear los botes para que no se queden con agua sucia adentro. Y ya después la hembra pues va a ir a picar al huésped. La infección puede ser asintomática o que presente fiebre indiferenciada y se va a dividir en dos tipos, que presente dengue clásico o dengue hemorrágico. Principalmente pues va a presentar la fiebre mayor de 40 grados, el dolor retroorbitario y erupciones cutáneas. Aquí los síntomas tienden a durar principalmente 5 días y van a desaparecer después de este tiempo, solo si no hay complicaciones hemorrágicas, que las vamos a ver más adelante. Estas complicaciones pueden ser petequias en todo el cuerpo, sangrado en las encías, equimosis, el test del tornete va a salir positivo, va a presentar epistaxis, sangrado menstrual y sangrado gástrico. Y ya los casos graves que van a presentar dengue hemorrágico, va a presentar el paciente una trombocitopenia y pérdida del hematocrito de más del 20%. Va a presentar choque hipovolémico y pues va a ser necesario hospitalizar al paciente. Para definir un caso va a ser 4 tipos. Puede ser que un caso sea sospechoso de dengue clásico o sospechoso de dengue hemorrágico y que ya se hayan confirmado uno de estos dos, ya sea dengue clásico o el hemorrágico. El caso sospechoso de un dengue clásico va a presentar pues la fiebre de 2 a 7 días, cefalea, dolor retroorbital, las mialgias, artralgias, leucopenia y la erupción cutánea. Y ya para confirmarlo, pues se necesita la serología y la identificación como tal del virus. Y en un caso sospechoso de dengue hemorrágico, el paciente tiene que cumplir 3 criterios forzosamente, que es la trombocitopenia, aumento de la permeabilidad y del hematocrito en un 20% y que la prueba de torniquete sea positiva. Y además de que presente estos 3 criterios, para poder confirmarlo, es con serología positiva y pues la identificación viral. Se tiene que hacer una prueba de laboratorio para determinar la inmunoglobulina G y la M en una toma de muestra de 5 mililitros en un periodo de 24 horas después del antecedente de la picadura. En cuanto al tratamiento, pues menciona que no hay uno como tal específico, pero pues se recomienda al paciente ingesta de líquidos analgésicos para el dolor retroorbital y para bajar la fiebre, pero no se le deben dar ni ibuprofeno ni aspirina. Y como es el dengue tiene que llevar un control, se tiene que notificar de inmediato al centro de salud, hacerle una historia clínica y ver si el paciente ha viajado a zonas endémicas. Y pues se tiene que aislar al paciente ya sea en un ambiente protegido con alguna malla y pues tratar al paciente sintomático. Bueno, continuando con la malaria o el paludismo. Esta es una enfermedad pues producida por protozarios del género Plasmodium y aquí es transmitida también por un mosquito, pero aquí es del género Anopheles. Y pues la patología se caracteriza por paroxismos febriles, el paciente va a presentar anemia y esplenomegalia como sus principales características. Esta mencionaba que es una enfermedad que causa entre 1 y 3 millones de muertes cada año. Principalmente se da en África, ya que mencionaba que cada 30 segundos muere un niño por esta patología. Y de los 2.500 millones de personas, más de 500 se enferman cada año y más de 1 millón muere a causa de esta enfermedad. Va a haber 5 especies dentro del género Plasmodium, que es Vivax, que va a generar la fiebre terciana benigna, y luego el Falciparum, que genera la terciana pero ya maligna. Está la otra especie que es la oval, que genera la fiebre terciaria, y la malaria, que es la cuartana,
Y ya por último se ha identificado una nueva especie que es la Naulesi. Aquí en cuanto al ciclo de transmisión de la malaria, pues menciona que la picadura del mosquito Anófeles pues va a inocular pues esporozoitos del protozoo al huésped y estos se van a dirigir a los hepatocitos, donde ahí se van a transformar en merozoitos, que esta es la fase preeritrocitaria. Después de la ruptura de los hepatocitos se van a liberar merozoitos, que estos van a invadir principalmente los hematíes y donde ahí se van a transformar en trofozoitos en un ciclo que va a durar más o menos 72 horas o 48. Después los hematíes se van a romper, van a liberar estos trofozoitos, que estos van a invadir nuevos hematíes. Algunos de estos trofozoitos van a pues, desarrollarse en una forma sexual, que son los gametocitos, que al ser picado por una hembra anófeles y al ser ingeridos, pues va a permitir que complete el ciclo biológico del parásito dentro de la hembra que acaba de picar al huésped. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues puede presentarse de 4 tipos. Es el acceso simple de prima infección, que es el 90% de los casos, y principalmente pues los pacientes aquí cursan con como una gripe. El periodo de incubación es de 7 a 17 días y pues esto no tiene mayor complicaciones. Va a presentar fiebres de hasta 40 grados, malestar general, mialgia, cefaleas y hepatomegalia. Y mencionaba que la evolución, pues es que la fiebre va a ser de 8 a 15 días y luego va a bajar, va a ser intermitente ya que se va a presentar cada 2 o 3 días. Después de esto sigue lo que es la fiebre periódica, que el paciente pues va a presentar principalmente escalofríos con una temperatura mayor de 39 grados y una presión arterial baja. También puede presentar calor, en donde aquí la temperatura ya va a ser mayor de 40 grados, y la sudoración, que aquí pues también la presión arterial va a aumentar y el paciente aquí menciona que puede presentar un momento de euforia o bienestar. Lo que sí es el paludismo visceral evolutivo, que aquí principalmente pues el paciente va a presentar anemia, palidez, esplenomegalia, temperaturas que llegan hasta 38 grados, y va a haber una hipergamaglobulinemia de inmunoglobulina M y la G. Y ya por último, pues va a presentar el paciente la malaria grave, que ya es la complicada, que aquí el paciente pues va a presentar como convulsiones, que cuando presenta esto ya se le llama malaria cerebral. Presenta insuficiencia renal aguda, anemia, insuficiencia hepática, edema pulmonar, hiperparasitemia, miocardiopatía, hipoglicemia. También el coma pues es muy característico y está asociado a una tasa de muerte del 15 al 20%. Y además de esto, el paciente también puede presentar coagulación intravascular diseminada y hemorragia de la retina. Va a presentar varias complicaciones en general. La principal mencionaba que es una intolerancia gástrica, un trastorno del sensorio e ictericia. Y pues ya por último son las convulsiones, que esto ya es solo si presenta la malaria cerebral. Para el diagnóstico, pues principalmente es clínico y pues mediante laboratorios, que se puede hacer mediante la visualización de las formas asexuales del parásito en un examen parasitológico mediante la gota gruesa teñida con conciencia, o también es útil el examen inmunológico, que puede ser directo o indirecto. Esto para pues la detección del antígeno palúdico mediante la técnica de inmunocromatografía y pues por el estudio de PCR. En cuanto al tratamiento, se va a dividir, ya que va a haber Plasmodium falciparum, que es sensible a cloroquina, que aquí pues el de primera línea, pues como es sensible, va a ser la cloroquina en una dosis de 10 miligramos por kilo al día. Y en adultos pueden ser 4 de estas tabletas, y también la cloroquina base,
como segunda línea se puede dar Fansidar en una tableta de 500 miligramos y en adultos pueden ser 3 tabletas. En niños se va a dar la sulfadoxina en una dosis de 25 miligramos por kilo. Y el falciparum, que es resistente a cloroquina, se tiene que dar Fansidar en la misma dosis pasada, o mefloquina como segunda línea, o artemisina. Y ya como tercera línea, se puede dar quinina más clindamicina o alguna quinina con 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 7 días. Bueno, ya para tratar la malaria grave o la complicada, es la quinina en una dosis de 20 miligramos por kilo en una solución glucosada al 5%. Esto es una dosis inicial. Ya después la dosis de mantenimiento se baja a 10 miligramos por kilo y luego se reduce a 7 miligramos y luego ya hasta 600 miligramos cada 8 horas hasta completar 7 días. Como quimioprofilaxis se puede dar la mefloquina, la doxiciclina y pues dar la quimioprofilaxis pues por todo el viaje que el paciente esté después de terminar el área endémica si es que se encuentra. Bueno, pues ya continuamos con el virus de Zika o Zika-B, ¿verdad? ¿Me puedes dar? Ok. Bueno, pues el Zika es un flavivirus de tipo ARN que se relaciona con la fiebre amarilla, el dengue, el virus del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa. Esto pues debido al mismo vector que pues puede ser, generalmente es por Aedes, por el género Aedes, que puede ser pues de diferente, pues ya diferente especie, de Africanus, Apicorgentus, Luteocephalus, Aegypti, Vitatus o Furcier, que son los más comunes. Y pues se conocen dos cepas principales, que es la africana y la asiática, y se caracteriza por por presentar fiebre, conjuntivitis y erupciones cutáneas, aunque tiene otras manifestaciones. ¿Ves? Bueno, de epidemiología, vemos que en México en el 2015 se reportaron 11.577 casos confirmados y en 2016 solamente, bueno, son algunos, pero pues ya bajaron a 757 casos confirmados y la mayor incidencia fue en los estados de Yucatán, Colima, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo. Esto debido a que pues ahí es donde vive más frecuentemente este tipo de mosquitos. ¿Verdad? Como, bueno, los signos y síntomas van a durar de 3 a 12 días y pues se puede confundir con dengue pues por la afinidad de los síntomas. Y también nos menciona que 4 de cada 5 van a ser asintomáticos. También puede presentarse la artritis de 3 a 12 días después de la picadura. Y la enfermedad es generalmente leve y autolimitada. Las complicaciones pues son raras y pues, suelen ser de funciones, complicaciones neurológicas y autoinmunes, como por ejemplo la microcefalia, en el caso de que le haya picado el mosquito a una mujer embarazada, o también el síndrome de Guillain-Barré, se ha observado en los bebés. Los síntomas más frecuentes pues sería la fiebre, que suele ser menor a 39, bueno, no es mayor a 39, me equivoqué de símbolo. Cefalea, debilidad, mialgias y artralgias, inflamación de pies y manos, conjuntivitis no purulenta, edema de miembros inferiores, y un exantema que inicia en rostro pero que se expande hacia todo el cuerpo. Y menos frecuentemente pues encontramos también vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito. ¿Le das? Bueno, aquí también hay que como definir qué es un caso probable y un caso confirmado. Un caso probable es toda persona que presenta un cuadro febril agudo que además presenta el exantema maculopapular y conjuntivitis, pero además se tiene que acompañar de mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroauricular y de una asociación epidemiológica, o sea, ya sea que la persona haya viajado o que vive en una zona donde exista pues, la enfermedad. Y un caso confirmado es toda persona que pues, ha sido un caso probable que ya haya resultado positivo mediante pruebas de PCR en tiempo real. ¿Le das? Para el diagnóstico y tratamiento, pues primero que nada nos dice que no hay un tratamiento ni hay vacunas específicas para la enfermedad, entonces lo que se puede hacer es
pues prevenirla. Es la mejor opción que existe, prevenir, mediante repelentes de icaridina o ropa que cubra las extremidades. Y pues igual es una enfermedad que se tiene que notificar a la autoridad sanitaria para pues efectos de epidemiología. En el caso de que haya mujeres embarazadas, pues hay que como prestarles mucha atención durante el transcurso del embarazo, pero además pues hay que verificar el cuadro clínico, realizar un examen físico completo y hacer las pruebas de identificación del virus, que pues, es el mismo manejo que para los demás pacientes. Nada más, poquita más atención aquí en estos casos. El tratamiento pues suele ser sintomático con reposo, el alivio de dolor y fiebre con paracetamol, con abundantes líquidos, y también se pueden utilizar antihistamínicos para el prurito de las erupciones. Y pues igual que anteriormente, la aspirina está contraindicada debido al riesgo de hemorragias. ¿Verdad? Bueno, como medidas de prevención, pues igual es reducir las poblaciones de mosquitos para evitar los criaderos. Entonces, pues igual que es lo que nos comentaba ahorita Priscila. También pues las medidas de protección personal, como ya lo mencionaba, pues aquí también que se utilice ropa de color claro y que cubra la mayor parte del cuerpo, y pues barreras físicas como mosquiteros, puertas, ventanas, todo eso. Y también se puede utilizar las herbicidas para tratar las aguas estancadas. Siguiente. Ya por último tenemos al chikungunya o chikungunya. ¿Le das? Bueno, este es un virus también ARN monocatenario, es del género alfavirus, perteneciente a la familia Togaviridae. Esta va a presentar también una enfermedad febril aguda y se transmite también por la picadura de Aedes. Este es principalmente por Aegypti y Albopictus. Y se encuentra en regiones templadas o templadas frías. Y pues su origen viene de una palabra pues, en un lenguaje allá de África, que significa aquel que se encorva, que pues describe pues, las deformidades, bueno, no deformidades, pero la posición que los pacientes adoptan con esa enfermedad. ¿Ves? De epidemiología, pues nos menciona que en 2015 en México se reportaron 1.145 casos confirmados, pero en el 2019, perdón, solamente se reportaron 9, pero si se fijan la distribución de los estados, fue pues Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca. ¿Ves? El cuadro clínico también se inicia con fiebre de más de 39 grados. Esta suele durar, bueno, la semana, una fiebre de una semana de mayor de 39 grados. La enfermedad dura entre 3 y 10 días y se acompaña de poliartralgias, mialgias, que suelen durar de 7 a 10 días. Cefalea, de eritema maculopapular, sobre todo en tórax, náusea, vómito, conjuntivitis y astenia. Aquí del 3 al 28% de los pacientes se van a presentar asintomáticos y la viremia máxima se observa de los 7 a los 10 días. Y también aquí puede ser aguda, subaguda o crónica. Y pues aquí nada más les quise poner la tablita aquí abajo para que distinguieran un poquito como entre dengue, chikungunya y zika, que pues suelen ser como muy parecidos en presentaciones clínicas. ¿Le puedes dar? El diagnóstico se realiza a través de los criterios clínicos de laboratorio y epidemiológicos. El diagnóstico serológico se puede realizar por medio de ELISAs o por prueba de neutralización por reducción de placas. Y pues es obligatorio hacer el reporte epidémico de la enfermedad. Y como paciente sospechoso, pues vamos a declarar a cualquiera que tenga fiebre súbita mayor de 39 grados, que tenga poliartralgias graves, perdón, y que exista una estación epidemiológica, o sea, que viva en zona endémica o que haya viajado. ¿Le das? Para el tratamiento, pues es muy parecido al del Zika, es un reposo, líquidos abundantes, analgésicos, antipiréticos, posiblemente paracetamol. También se puede utilizar AINES, aunque no son muy recomendados, antihistamínicos, y pues como tal no existe un tratamiento antiviral, entonces pues sería más bien sintomático. ¿Verdad? Para prevención, pues son las mismas medidas de prevención, que es el control de la plaga, la protección frente a picaduras y pues la notificación oportuna por parte del servicio de epidemiología para evitar una epidemia. ¿Verdad? Eso sería todo. Ya terminamos, Marco. Tenemos también tuberculosis, me parece, ¿no? Sí, ahí lo pongo. ¿Y qué tal Permítame un segundo.
¿Sí, doctor? ¿Qué tan larga o extensa está? Pues son como 30 diapos. ¿30? Bueno, son 30 diapos. Sí. ¿No te faltó ninguna? Disculpa. ¿No te faltó ninguna? Ándale, De pues, tu... No. empezamos. Bueno. Échale. Oye, bueno, vamos a continuar con tuberculosis. Pues esta va a ser una enfermedad infectocontagiosa producida por micobacterias de complejo Mycobacterium tuberculosis. Esta va a afectar el parénquima pulmonar con un alto grado de contagiosidad, pero que pues es muy prevenible y es curable. La tuberculosis pulmonar pues es la afección del tracto respiratorio por Mycobacterium tuberculosis y es la principal y más común forma de afección y es la única capaz de contagiar a otras personas. Estos son bacilos aeróbicos, gram positivos débiles y fuertemente ácido alcohol resistentes, que pues esa característica es esencial para lo del diagnóstico, bueno, el cultivo. En cuanto a la epidemiología, un tercio de la población mundial, hasta aproximadamente 2.000 millones de personas, y ya 9 millones de esas 2.000 millones de personas se van a enfermar anualmente y cerca de 2 millones van a morir por esta enfermedad. Las enfermedades que más frecuentemente se asocian a tuberculosis pues va a ser la diabetes en el primer lugar, hasta en un 25.4%. Este porcentaje va a ir aumentando conforme la edad, sobre todo a mayores de 40 años. Otra enfermedad sería con la desnutrición, que tienen un mayor riesgo, hasta el 15.6%, el alcoholismo, 6.8%, y VIH-Sida, 6%. Asimismo, de los casos de tuberculosis que cursan con desnutrición, el 4.1 se va a registrar en menores de 15 años. La enfermedad tuberculosa puede desarrollarse entre el primer y quinto año de la diabetes y ser motivo de descompensación metabólica persistente. Y bueno, de los estados con más casos de tuberculosis respiratoria, según en estos años, pues se encuentra en primer lugar Veracruz, en segundo lugar Guerrero, luego Baja California, luego Hidalgo y al final Chihuahua. El mecanismo de transmisión, pues esto va a ser mediante gotículas en las que se va a encontrar el bacilo, o también llamadas gotas de flujo. Estas pues van a transmitir, pues sí, al ser inhaladas pues van a contagiar a la persona. Estas pueden ser transmitidas ya sea por tos, al hablar, al estornudar, pero pues principalmente por la tos. Y bueno, sí, mencionaba que un caso no tratado de tuberculosis, pues este podía infectar inclusive de 10 a 15 personas en un año. Y la vía digestiva, mediante el consumo de productos del ganado vacuno infectado, la vía urogenital, la vía cutáneo mucosa y la transplacentaria. O sea, también se podía transmitir por ahí. Entonces, también algo interesante es que dependía mucho de las micras. Por ejemplo, si es más grande de 10 micras, pues no es infecciosa porque caen al suelo. O si son inhaladas, chocan contra las paredes de las vías aéreas superiores y ya son llevadas a la orofaringe y luego ya son deglutidas. Ya cuando son de 1 a 5 micras, pues aquí ya está en suspensión y con bacilos tuberculosos viables. Ya pueden alcanzar al alveolo y debido a la distribución del aire dentro de los pulmones, los campos medios inferiores son pues, los sitios más afectados. Bueno, de implantación inicial, más bien. Y en cuanto a patogenia, pues esto puede comenzar con lo que es el macrófago y los linfocitos que van a detectar a lo que es el bacilo. Estos pues van a reaccionar con una respuesta inmune, van a empezar a secretar citocinas como también factor de necrosis tumoral, lo cual va a ocasionar la fiebre, pérdida de peso y necrosis tisular. Bueno, entonces, ¿cómo se va a defender aquí el patógeno? Pues una vez ingerido dentro del macrófago, este va a tener sus enzimas contra los lisosomas, con lo que va pues, a evitar la fusión de los lisosomas con el fagosoma. Ok. Ya el macrófago, habiendo ingerido exitosamente pues, el bacilo, procesa el antígeno bacteriano
y lo va a presentar lo que son linfocitos T específicos. Esos ya macrófagos activados adquieren una tremenda capacidad para fagocitar y matar a los bacilos tuberculosis a través de la producción de sustancias derivadas del oxígeno como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. El determinante primario que asegura si la infección progresa o no la enfermedad, pues va a ser esta respuesta. Ya el resto de los bacilos estos pueden proseguir a través de los vasos linfáticos o ya sea ahí ellos solitos o dentro de los macrófagos, ya alcanzando lo que son los ganglios y pues ya ahí ya creando lo que son las adenopatías en el periodo primario. Ya con el desarrollo de la respuesta inmune específica, así como la acumulación de un gran número de macrófagos pues infectados, ya con el bacilo dentro de su citoplasma, pues van a generar lo que es el clásico granuloma, que como podemos ver aquí en la imagen, pues en el centro se ve necrótico, luego está rodeado de macrófagos ya infectados, y al final en la última capa se ve ya rodeado por lo que son, bueno, contenidos más bien por lo que son los linfocitos T. Y ya después de esto se va a formar una capa de fibrina alrededor del granuloma. Ok. Ya en el paciente pediátrico o en el inmunosuprimido, pues la bacteria se va a escapar del centro caseoso y es fagocitada por macrófagos no sensibilizados, lo que va a permitir realizar su multiplicación intracelular y posteriormente por medio de la hipersensibilidad tardía el macrófago es destruido y pues ya ampliando aún más esta lesión. Ya al escapar al bacilo del centro caseoso, en pacientes inmunocompetentes, este es fagocitado y destruido por los macrófagos activos o la respuesta inmune celular. Entonces, de esta manera, el tubérculo disminuye su centro caseoso y la enfermedad es interrumpida por un tiempo. Ya en el último estadio, aun cuando el hospedero tenga una buena respuesta inmune, la enfermedad progresa debido a la liquefacción del nódulo caseoso. Aquí las paredes bronquiales necrosadas terminan por romperse, ya descargando el material gaseoso y bacilos a las vías aéreas, así como a otros sitios, y pues así ya se va ampliando aún más la infección, ya lo que esto va a propiciar a la formación de cavidades. El tubérculo puede también desaparecer, calcificarse y formar pues el complejo de Ghon. Ya antes de que se desarrolle la acción celular inmune de 4 a 6 semanas después de su implantación en el alveolo, los bacilos crecen sin ningún impedimento, lo que les permite pasar a la corriente sanguínea y sembrar entre todos estos sitios a los ápices de los pulmones. Ya esto explica pues la localización característica de la tuberculosis de reactivación en el adulto, que ocurre en la mayoría de los casos en los segmentos apicales o posteriores de los lóbulos superiores pulmonares. Ya continúa mi compañero Román. Sí, dentro de las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver que muchas de ellas son inespecíficas. Los síntomas clínicos en el diagnóstico pues van a ser un poco ambiguos. Sin embargo, pues se requiere una búsqueda intencionada a esto. En los niños se va a presentar por lo menos una tos de más de 2 semanas en ausencia de alguna otra causa. Se va a presentar alguna fiebre inexplicable, pérdida de peso, también incluso de talla o dificultad para generar un buen crecimiento. Puede ir acompañada de signos como hemoptisis, algunos síntomas adicionales. Puede ser que la fiebre pueda variar en torno a lo que es de día o de noche, sudores nocturnos, astenia, dinamia, pues prácticamente un ataque del estado general. En los adultos, de igual manera, la tos va a ser la característica, va a ser una tos productiva, en ocasiones que se acompaña también de igual mismo de hemoptisis y algunos síntomas adicionales como lo que va a ser la fiebre. Es como que las características de lo que se va a ver en las manifestaciones clínicas, agregado pues a lo que es la pérdida de peso. Las personas con tos sin explicación, el estado general, van a ser personas con tos sin explicación alguna y con un ataque del estado general. Pacientes con neumonías adquiridas en comunidad, que no mejoran con 7 días de tratamiento, pues ya se puede considerar un diagnóstico de lo que es tuberculosis o buscar una causa que sea como tuberculosis. Siguiente.
Después tenemos las complicaciones de lo que es la tuberculosis pulmonar. Dentro de ellas tenemos las complicaciones inmediatas y las tardías. Las complicaciones inmediatas se van a presentar dentro de los primeros 6 meses de la infección y se van a dividir en linfadenitis periférica, derrame pleural, tuberculosis miliar y tuberculosis meningia. Estas son las complicaciones inmediatas y pues hay que recordar que son de los primeros 6 meses. Siguiente. Comenzando con la tuberculosis miliar, pues esta se va a producir por una diseminación hematógena a los múltiples órganos, que puede ser el resultado de la primera infección, por lo general en niños, y también la reactivación de algún foco que se quedó latente en alguna parte, y por vía hematógena se van los demás órganos. ¿A quién ataca principalmente? Personas de la tercera edad, paciente desnutrido, infectados por VIH, paciente renal con insuficiencia renal crónica, paciente que tiene un trasplante de órgano o con tratamiento antifactor de necrosis tumoral. Estos pacientes van a ser los que están más susceptibles a lo que es la tuberculosis miliar, pero lo que hay que recordar que viene desde un foco primario de infección. Siguiente. La que sigue pues es el derrame pleural. Aquí este derrame pleural se va a presentar en 5 a 8% de los pacientes y se va a caracterizar porque va a ser un dolor de inicio agudo, con fiebre elevada, dolor torácico, y este dolor va a incrementar al movimiento respiratorio. Cada vez que la persona respire, pues va a sentir más el dolor. Para dar un tratamiento a esto, pues la toracocentesis puede ser útil para aliviar los síntomas y también para tratar de aislar el bacilo de la misma muestra. Se puede sacar para aislarlo. También se puede hacer la biopsia pleural para tener más certeza. En la pleura se van a observar unos que son como tubérculos en la biopsia. Y otro de los tratamientos que se deben de considerar es la decorticación, pero solo en caso de que se generen patrones restrictivos a la ventilación. Siguiente. La que sigue es la tuberculosis ganglionar. Aquí es frecuente de 30 a 40% en los casos de tuberculosis extrapulmonar. Y aquí se va a presentar como una linfadenopatía cervical. Va a ser secundaria a una forma primaria o una reactivación de igual manera de un foco de infección de tuberculosis. La linfadenopatía va a estar presente en el 63 a 77% de los casos y por lo general se va en nivel cervical en forma de los ganglios supraclaviculares, pero puede afectar los ganglios supraclaviculares, axilares, torácicos, abdominales, pero por lo general es en el cervical. Se va a observar una masa unilateral o laterocervical que va a ser rígida e indolora y este ganglio va a generar un crecimiento y después se va a fistulizar y por lo general aquí va a haber necrosis y van a fluctuar con síntomas inflamatorios y hasta una úlcera, ¿sí? Y hasta que se produce la salida de lo que es el caseum al exterior. De igual manera, para este ganglio se puede hacer una baciloscopía de lo que se esté drenando por la fístula, un cultivo PCR, o también hacer una punción con aguja fina. Siguiente. La otra sería la tuberculosis del sistema nervioso central. Y aquí es porque también de igual manera se produce por una diseminación hematógena desde un foco distal durante el transcurso de una tuberculosis diseminada, lo que va a causar pues, son meningitis, absceso, tuberculomas. Aquí el paciente va a cursar con una cefalea intensa, astenia, el mismo mal estado general y progresivamente va a aparecer una confusión, una somnolencia, un coma y una muerte. La mayoría de las manifestaciones se van a ver en las bases del cráneo, es donde van a ocurrir la mayoría de las manifestaciones. En el caso de que se hace una resonancia magnética, pues se pueden encontrar la existencia de una hipercaptación de las meninges basales, se puede producir una hidrocefalia que es sugestiva a tuberculosis meningia. Los análisis se pueden emplear el líquido cefalorraquídeo para una muestra de líquido cefalorraquídeo, donde vamos a observar pleocitosis linfocitaria, un aumento de número de proteínas y disminución de la glucosa. Esta
tipo de tuberculosis es de las más graves y de las que más tenían gravedad. Antes se ha disminuido un poco porque ya hay nuevos avances para poder detectarla más a tiempo, pero es de las formas más graves que se puede encontrar. Siguiente. Las complicaciones tardías, aquí las complicaciones tardías pues, son las menos frecuentes y se agrupan por tuberculosis ósea, tuberculosis renal, cutánea, peritoneal, ocular, genital y de oído. Y pues la verdad, como lo describe la bibliografía, pues es que son muy poco comunes y tienen sintomatología pues muy localizada. Mira el siguiente. Y aunque son tardías, pueden ser agudas o subagudas. Desde unas agudas pueden presentarse con choque séptico, un fallo multiorgánico, un síndrome de estrés respiratorio del adulto. O también pueden ser subagudas que simplemente cursan con un mal estado generalizado y que afecten específicamente la parte donde se encuentre el foco diseminado. Por decir, en el caso de lo que es la tuberculosis ocular, en el fondo de ojo, pues podemos ver tubérculos coroideos que se asocian al 50% de la tuberculosis meningia. Siguiente. En la tuberculosis osteoarticular se presenta en un 11%. Vamos a encontrar espondilitis tuberculosa o artritis en la cadera y la rodilla producida por la misma tuberculosis. En cuanto a la tuberculosis que tenga que ver intestinal o peritoneal, simplemente se va a manifestar con un dolor abdominal, dolor peritoneal, y se puede presentar lo que es ascitis. En la urinaria, pues puede dar directamente el parénquima del riñón, se puede encontrar piuria estéril y microhematuria en los análisis de laboratorio. Y la genital, específicamente en mujer, es donde puede provocar infertilidad, dolor pélvico, la típica amenorrea, la dispanuria y leucorrea. Siguiente. Para el diagnóstico se emplea principalmente la baciloscopía, con la cual se toma una muestra que debe ser tomada al primer contacto de la unidad de salud y una segunda muestra que debe ser tomada por la mañana del siguiente día hábil y se debe depositar en un frasco que previamente le debe proporcionar el personal de salud y lo debe trasladar lo antes posible a la unidad de salud, o si está en el hospital, pues ahí se los pueden tomar. La tercera muestra es opcional y aquí se va a recolectar el momento en el que se entrega la segunda muestra y para estas muestras pues, se van a aplicar tinción de Saint-Nielsen y se va a ver más o menos como está aquí en la imagen los bacilos. Es para buscar prácticamente el bacilo en el esputo. Siguiente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, continuando con el diagnóstico por radiografía, pues este va a ser central para la enfermedad, ya que nos va a ayudar mucho a encontrar la localización y la extensión de la enfermedad, también las características y la respuesta terapéutica. A todo paciente con radiografía sugestiva, pues se le tiene que solicitar las 3 baciloscopías que nos mencionó nuestro compañero Ramón. En la radiografía se pueden observar las linfoadenopatías, así como opacidades parenquimatosas, que puede ser en el campo aéreo, lo que nos va a sugerir un patrón pulmonar o en el intersticio con patrón miliar. Dale la siguiente. Aquí podemos observar pues 4 radiografías diferentes. En la figura número 1 se observa una adenopatía a nivel del hilo pulmonar, que va a estar asociado a imágenes parenquimatosas y son manifestaciones de una tuberculosis primaria. En la figura número 2, la de arriba a la derecha, pues vemos la condensación basal a la izquierda y esto pues, nos va a sugerir una mala respuesta al tratamiento. En la número 3, abajo a la izquierda, pues, es un patrón miliar con pequeños micronódulos de 1 a 3 milímetros que van a estar distribuidos difusamente y se pueden observar en los 2 campos pulmonares. Y ya en la figura número 4, pues es
una radiografía un poco pues ya grave, en donde se encuentra un derrame pleural basal e imágenes para equimatosas apicales derechas. A este paciente pues le realizó un estudio de líquido pleural y demostró que tenía tuberculosis. A la siguiente. Otro estudio que se les hace a los pacientes es la prueba cutánea de derivado proteico purificado, eh, que en la que si hay una baciloscopía negativa, pero signos radiológicos, y esta prueba sale positiva, pues se puede hacer diagnóstico como tuberculosis. Hay pacientes en los que van a resultar alérgicos, los que no se va a mostrar una reacción, aunque sea probable que tengan el bacilo, que van a ser pacientes que tengan VIH o pacientes que sí tuvieron su vacuna de la BCG. Y pues se va a determinar como un reactor positivo con induración cuando haya una reacción de más de 5 milímetros, y esta se puede presentar en niños o adolescentes que tuvieron contacto con un paciente con tuberculosis, cuando haya una sospecha de tuberculosis activa, o en niños o adolescentes que sean inmunodeficientes. Y en pacientes que tengan más de 10 milímetros de induración, pues puede ser en niños o adolescentes que tengan riesgo que van a tener un riesgo alto de enfermedad sistémica o diseminada. Dale la siguiente. Para el tratamiento, pues hay dos, está la primera elección y segunda elección. El de primera elección va a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y estreptomicina. Y para los de segunda elección va a ser la amicacina, camicina, capreomicina, etionamida y protionamida. Dale la siguiente. Este va a ser en un régimen de 25 semanas, lo que va a ser equivalente a 105 dosis. Para el tratamiento primero acortado de la tuberculosis pulmonar, pues va a haber dos fases. Va a ser una fase intensiva y una fase de sostén. En la fase intensiva se tienen que tomar los medicamentos a diario, de lunes a sábado, hasta completar 60 dosis o 2 meses. Y la administración va a ser en una toma. Los fármacos que se utilizan aquí pues son los de primera elección, como les comenté, la rifampicina, la isoniazida, piracinamida y etambutol. La rifampicina en una dosis de 600 miligramos, isoniazida en 300 miligramos, la piracinamida en 1500 a 2000 miligramos y el etambutol en 1200 miligramos. Lo que va a seguirle una fase sostén, que va a ser intermitente. Se van a hacer 3 veces por semana, el lunes, miércoles y viernes, hasta completar 45 dosis o 4 meses del tratamiento, que también va a ser una administración de una toma, y en esta solo va a ser isoniazida en 80 miligramos y rifampicina en 600 miligramos. Y para los pacientes que tengan un peso menor a 50 kilogramos, la dosis se va a calcular por el kilogramo de peso. Dale a la siguiente. Cuando nosotros tengamos un paciente al que le vamos a someter a estos tratamientos, pues se tiene que evaluar si hay un riesgo de abandono antes de iniciar el tratamiento. Que pues va a haber muchos pacientes que no van a estar acudiendo los días que se les indica al tratamiento. Y después también tenemos que evaluar o pues hacerles saber a los pacientes que se les tiene que practicar una vaciloscopia mensual hasta acabar el tratamiento. Y aquí pues tenemos una pirámide de éxito del tratamiento, en la que pues, los casos nuevos les va a dar tratamiento primario por 6 meses, y son los 4 fármacos de primera línea. Y va a haber pues, pacientes que van a abandonar o van a recaer, y estos se les tiene que dar el mismo retratamiento, pero va a ser con los 5 fármacos que les mencioné, y va a ser por un periodo de 8 meses. Y si los pacientes tienen alguna recaída, se le tiene que avisar al Comité Estatal de Farmacoresistencia. Dale a la siguiente. Para el tratamiento primario, pues este va a ser un poquito diferente al tratamiento primario. Este va a consistir en 150 dosis que se van a dividir en 3 fases: la fase intensiva, la intermedia y la fase de sostén.
La primera fase, que es la intensiva, va a ser igual diario de lunes a sábado hasta completar 60 dosis. Y la administración igual va a ser una toma. Van a ser los mismos medicamentos que les comenté ahorita, pero se les va a agregar la streptomicina con una dosis de 1000 miligramos, que esta va a ser administrada por vía intramuscular. En la fase intermedia, esta también va a ser de lunes a sábado hasta que se cumplen 30 dosis y pues va a ser los mismos medicamentos o que la fase primaria del tratamiento normal. En cuanto a la fase de sostén, pues también va a ser parecida a la fase de sostén del tratamiento primario, pero se va a agregar el etambutol y los días van a ser los mismos, va a ser 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, pero esto hasta completar 60 dosis. A la siguiente. Pues tenemos que tener un control bacteriológico, tenemos que ver si el tratamiento ha sido favorable o ha sido desfavorable. Se cataloga como favorable cuando en la baciloscopía negativa, digo, final sale negativa al final del segundo mes de tratamiento y tiene que persistir negativa hasta terminar las dosis requeridas del esquema. Y se va a considerar desfavorable cuando haya sospecha de farmacoresistencia, cuando la vaciloscopía persista positiva al final del segundo mes del tratamiento, o si una vez negativa en meses consecutivos vuelve a salir la vaciloscopía otra vez positiva. De la siguiente. Y ya, eso sería todo de nuestra parte. Listo, Doc.